Muy buenos días. Silencio. Voy a ver si esta semana puedo juntar un poquito el hablaros de sacos que tengo por casa y comentaros un poco qué es lo que me ha gustado de cada uno, qué es lo que no y para qué lo recomiendo. Vamos a empezar con el más pequeño. Tenéis un vídeo por aquí del Aegis Max Square o rectangular. Es un saco bastante básico pero de buena calidad y no es un saco que recomiende para montaña, pero sí puede ser muy recomendado para un uso esporádico, un uso en autocaravana, incluso en casa. Esto es el saco abierto. Es obviamente un saco ligero de verano. Ventajas, que es un poquito como una especie de quilt. Se puede abrir, como veis, se puede cerrar normalmente como un rectángulo, se puede abrir los pies para sacar los pies, se puede cerrar un poquito, mantener un poco abierto, es un poquito configurable. Tamaño cerrado. Como os he comentado, doble cremallera. Esta es la talla L, lo cual lo hace un poquito más ancho, hay una talla un poco más pequeña. El plumón no es de pato, es un plumón muy bueno. Bueno, al grano, como os digo, me ha gustado la versatilidad, el poder sacar los pies, el poder abrirlo por abajo, el poder abrirlo todo y ponerlo como una manta. Y es un saco exclusivamente para verano, temperaturas que ronden los mínimo 10 grados. A partir de 10 grados para abajo, pero ocupa muy poquito, viene con su bolsa de compresión, no esta que he traído, y lo recomiendo como saco de verano, como saco para la furgoneta, para la autocaravana, para refugios. No es de los más baratos, pero la calidad muy recomendable. Bueno, uno de los sacos que más cariño le tengo. Los que tengáis uno de la marca, ya lo veis, Aegis Max. Este saco le tengo mucho cariño, o este saco me encanta, porque he vivido un montón de aventuras con él. Ha sido un saco que me sorprendió, que fue el saco que me hizo cambiar mi mente, porque siempre eran aquellos sacos estrechos, incómodos, no eran muy efectivos. Bueno, como digo, tenéis un vídeo review aquí, lo menciono en muchos vídeos, y es el Aegis Max M2. Un saco que ha aguantado perfectamente. El cual, además de ver que hay otro tipo de sacos, me hizo ver la calidad que puede tener
ciertas marcas en AliExpress. Agismax creo que es una de ellas que merece cierto reconocimiento. Pensar que yo compré este saco en su día en 73 o 74 euros y al día de hoy sigue funcionando y tiene una calidad asombrosa, fino, ligero, compacto. Es una mezcla, no es un saco momia, no es un saco rectangular, es un diseño muy acertado, no sé si lo vais a llegar a ver. Una cremallera lateral con faldón protección para el frío. Esta es la talla L, hay una talla M. Es un saco que te permite perfectamente con un buen aislante dormir a 4 grados, a 3 si llevas un poco de refuerzo de ropa. Ya en 0 grados empieza a ser un saco, no nos engañemos, es 3 estaciones. Si queréis algo más, sacaron el M3 y ya tenéis que iros a series más de invierno. Yo creo que por el precio no hay muchas cosas mejor. Desventaja, que tiene la manía Agismax de meter unas bolsas de compresión realmente pequeñas. Pero bueno, si por la mañana tienes frío, entras en calor. Bueno, hoy también me he traído un poco a modo de comparación para que vierais que la bolsa de compresión de Agismax es exagerada. El último quilt que adquirí, el de Framescript, pasamos a un rango de temperaturas parecido al M2, aunque os he de decir que como el plumón le tenemos todo encima de nosotros en vez de debajo, la capacidad que tiene con un buen aislante y bien utilizado es igual o superior al Agismax. Si tuviera que elegir uno de los dos, a ver, creo que el quilt a la larga me gusta más para dormir porque me permite más opciones. El M2 es o dentro o fuera. En cuanto al plumón, creo que es un poquito mejor el del M2 y sobre los tejidos y tal y las cremalleras son muy parecidos, funciona bastante bien. Como ya sabéis, tenéis por aquí arriba un review que hice del quilt y tenéis también otro preview de este saco. En cuanto me habéis preguntado varios, diferencia con Ice Flame, 0 diferencias. Si lo llegáis a ver aquí vienen así y luego vienen así y en el Flame son todos iguales. Si sois más de saco, si os da miedo el quilt, tirar al M2. Si os apetece esta idea del quilt, creéis que vais a sacarle partido, no lo dudéis. Hay una versión de plumón de ganso, el problema que nos vamos casi al doble. Otro día en el paraíso. Mi idea era traer un saco cada día para ir cómodo, llevar pues, el agua y un aperitivo, pero he creído muy interesante, ya que esto se trata de comparar un poco los sacos, he creído interesante el traer el saco del día anterior. Y ayer os enseñé, o en el clip anterior os enseñé el Agismax y el quilt. Hoy he traído los dos Agismax, el M2
que ya os he enseñado, y me parecía interesante que vierais el tamaño para que entendierais un poco el porqué. Ahí. Porque al meter esta mañana en la mochila el saco un poquito de invierno, el D2, que es un saco más de momia tipo de invierno, pues vais a notar enseguida la diferencia. Aquí hay una diferencia de 5 o 6 grados centígrados. El D2 se supone que es para cero, lo que os digo yo, unos 6 grados de diferencia, pero veis el volumen y el tamaño que requiere. Y eso también es por la forma que enseguida vais a ver del capuchón, ¿no? de la parte de arriba del saco tipo momia, que os envuelve todo por arriba, es más material, más relleno. La diferencia de pluma, esto es pluma de ganso, pluma de pato. La de pato va a necesitar siempre un poquito más de cantidad que la de ganso, porque la de ganso es más efectiva, tiende a extender más, es una pluma de mayor calidad. Bueno, tenéis también algún vídeo por aquí de este saco, del D2, es de los que menos he utilizado porque no suelo salir con temperaturas extremas. Bueno, este D2 es la talla L además, por lo cual es un poquito más largo, quizá excesivamente largo. Como todos los sacos es un 15D en el exterior y un 15D en el interior. Bueno, el D2 tiene un relleno de 700 y una capacidad de relleno de 650, al contrario que el otro que tiene 800. Típico saco de forma cilíndrica, más estrecho abajo para mantener el calor ahí abajo, y como os comentaba la capucha ajustable, por supuesto, para evitar que el calor salga. Como siempre, los Agismax todos muy bien terminados, no verás una costura suelta, la cremallera perfecta, un saco estupendo para el precio. Todo depende un poco lo que busquéis. Si sois más de sacos tradicionales, donde queréis que llegue, porque de esto igual que hay el D2, hay el D3 y el D4, basado en los rellenos. Si queréis un saco que no sea caro, ir un poco sobre 0 grados, pues el D2 o D3 es una muy buena opción. Vais a tener estos sacos lógicamente a mitad de precio que el saco más barato de una marca conocida. Yo todos estos sacos que os he mostrado no son los mejores, pero en absoluto son malos, en absoluto, son bastante decentes, sobre todo por el precio que estamos considerando. Estamos considerando que todo lo que habéis visto hoy, ninguno sobrepasa los 100 euros. Estamos hablando de precios ridículos para hablar de plumón. Que nos vemos en el próximo vídeo.